Continuamos, ¿qué tal? Como este estudio de las lenguas, los dones, y nos faltaba para finalizar ver 1 Corintios 14. Vimos en la vez pasada que habíamos comenzado con una introducción a 1 Corintios 14 y habíamos dicho que habíamos resaltado el versículo 40, que es el último versículo de 1 Corintios 14, donde dice que, pero hágase todo decentemente y en orden. Habíamos visto que es importante en esto de una congregación, una asamblea, cualquier denominación, hacer todo decentemente y con orden, decencia y orden. Y en base a este versículo habíamos visto que hoy en día hay dos clases de pastores, hablando en lo que es el área demostrativa, comercial o figurativa o que se pretende exaltar. Y estas dos clases de pastores son los sinceros y los que no son sinceros y tienen algún propósito de beneficiarse en cuanto a dinero, en cuanto a sacar algún provecho personal. Estos lo hacen sin decencia y sin orden. Y están también los otros pastores que por ignorancia de la palabra de Dios y desconocimiento del estudio bíblico, de la hermenéutica, ¿sí?, la exégesis, la teología sana y clara, con el método para interpretar las escrituras, histórico-literal, por ignorar esto y siguiendo lo que escucharon a otros, repitiendo lo que escucharon a otros o de otros, siguen enseñando algo equivocado. Ellos están equivocados y enseñan algo equivocado. Podríamos decir que en el otro grupo, los que lo hacen con una intención mala, con el propósito de sacar un beneficio, son los pastores fraudulentos. Y habíamos dado un ejemplo de cómo hablan los pastores fraudulentos. En esa introducción, si no la escuchaste, no la viste, te invito a verla. Y ahora vamos a ir ya a 1 Corintios 14, el primer versículo. El 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué aclara acá el apóstol esto? Que profeticéis, que prediquéis, que enseñéis, que transmitas la palabra, ¿sí? Podemos ver en el versículo 12 de este mismo pasaje, acompáñenme por favor al 12, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, ¿sí? Por supuesto que si estamos sirviendo al Señor deseamos capacitarnos, prepararnos para enseñar. Habíamos dicho que los dones es para capacitar a los santos, ¿sí? Los dones hoy en día, los dones vigentes en la tierra, porque habíamos dicho también que hay dones que fueron transitorios o por señal, que quedaron cesantes. Es decir, hay un desarrollo de la iglesia en la autorrevelación progresiva de Dios, hubo un crecimiento, una madurez, como vimos el final de 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, versículo 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza van a cesar, se van a terminar cuando Cristo venga a buscarnos en las nubes. Y quedará el amor, que es el mayor de ellos. Y sigue hablando, versículo 1, acuérdense que en la Biblia original no están ni los números de los capítulos, ni los números de los versículos, y sigue hablando, insistiendo el apóstol Pablo: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. La palabra clave, anótatelo hermano, hermana, es edificación de la iglesia. ¿Edificación de qué? De las otras personas, los cristianos, de los hermanos. Si lo que vas a hablar, lo que vas a enseñar no edifica a tu hermano, a tu hermana, no edifica la iglesia. Lo repito, si lo que vas a hablar o enseñar de acuerdo con la palabra de Dios
al transmitir la palabra de Dios o pretender transmitir la palabra de Dios no es para edificación de los hermanos, de la iglesia, de la congregación, mejor no hablar. Tiene que ser todo para edificación. Vamos al versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este versículo no está afirmando que había personas que hablaban en lenguas. Sí, sabemos que las lenguas en el Nuevo Testamento es idiomas, ¿sí? Los que hablan idiomas. Pero si hay alguien que habla un idioma, ¿sí? Acá cuando dice habla misterios, por el Espíritu Santo es el que habla misterios. Pero cualquier persona que pretenda hablar un idioma, ¿sí? que no hay ningún registro en toda la Biblia, o por lo menos en el Nuevo Testamento, de que alguien se haya parado a hablar un idioma desconocido. Siempre que se hizo hubo un intérprete porque era un idioma desconocido y el que estaba interpretaba. Es decir, sentido común. Si alguien va a hablar en alemán o en italiano para querer enseñar a la congregación, bueno, debe pedir a alguien que esté presente que interprete, ¿sí? Y acá cuando dice, aunque por el Espíritu habla misterios, no es que hay personas que hablan misterios, ¿sí? El que habla misterios es el Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Entonces algunos toman este texto y creen pretender que ellos pueden hablar un misterio, ¿sí? En un idioma que nadie conoce, que mueven la lengua, que rampatalay, un baraparatal, ¿sí? Como para darle una impresión de que es alguien que tiene algún cierto poder superior. Por eso acuérdense del versículo 10, pero hágase todo decentemente y con orden. Anotátelo este versículo, que sea caballito de batalla, tenerlo siempre presente, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Vuelve a insistir el apóstol Pablo. Edificación, también marcate este versículo, márquese usted este versículo. Si usted está empezando a enseñar la Biblia, si usted ya enseña la Biblia, para edificación, exhortación y consolación. Edificar a la persona en cuanto a qué? En cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, en cuanto al discipulado, para que aprenda la persona a qué? A depender de Dios. La persona, una vez que recibió a Cristo, que le pidió perdón por sus pecados y aceptó a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, debe ser discipulado. Y en ese discipulado, ¿qué hay que enseñarle? El ABC. En primer lugar, cómo interpretar la Biblia y cómo leerla, ¿sí? Y enseñarle que un texto sin contexto es pretexto. Enseñarle a preguntar lo que no entiende a personas que conocen de la palabra, para edificación, para que lo que aprende de la Biblia y lee, lo aplique en su propia vida. Está edificando su vida, estamos edificando almas, personas. Después para exhortación, para que si la persona está equivocada, moverle a la acción, exhortarle, hacerle entender que eso no es así. Y en tercer lugar, para consolación, si es un hermano o hermana que está pasando una prueba, una necesidad o lo que fuere, hablarle en cuanto a consolación de la palabra de Dios, ¿sí? Y por supuesto, si hemos aprendido bien, vamos a consolarle. Vosotros que sois espirituales, restaurarle en sabia mansedumbre. Qué importante es cuando encontramos a un hermano o hermana que ha caído o ha sido sorprendido en alguna falta, hay que consolarle. Habíamos visto un caso que no vamos a verlo ahora, allí en Corintios, donde alguien que había pecado terriblemente. Y el apóstol Pablo dijo, señálenlo, digan a la iglesia, amonéstenlo, exhórtenle, pero no lo tengamos, no lo despreciemos ni lo dejemos de costado para que no fallezca de falta de consolación o no desmayo, no se desanime. Pero es un texto que vamos a ver próximamente, específicamente ese, aunque ya en videos anteriores lo habíamos enseñado, un caso de pecado, de incesto. Versículo 4, entonces, el que habla en lenguas
extraña, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Siempre siguiendo la línea de Pablo, del versículo 13, cuando empezó, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿sí? La carta está contestando a 1 Corintios, la epístola contesta preguntas que le habían hecho los corintios al apóstol Pablo, ¿sí? Siempre había un consejo para pedir. Y Pablo comienza en 1 Corintios 13, si yo hablase, con una hipótesis, imaginemos, y sigamos con esta idea, porque se representa una vez más aquí, ¿sí? La idea, el que habla en lengua extraña, es si alguno habla en lengua extraña, que nadie había hablado en lengua extraña, por lo menos la Biblia no lo dice, a sí mismo se edifica, está haciendo una hipótesis, el que habla algo que no se entiende, bueno, ¿a quién edifica? A nadie, te edificás a vos mismo, así que mantenételo para vos, en una palabra Pablo está queriendo decir, bueno, guardátelo para vos. No hagas esos gritos o hables así porque no edificás a nadie, guárdatelo tú. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces es un poco de sentido común lo que está usando Pablo acá. Si predicás, si testificás, si difundís la palabra y lo haces bien, ¿sí? Con decencia, con orden, con exhortación y consolación, está edificando a los hermanos. Versículo 5. Así que quisiera que todos ustedes, vosotros, habléis en lenguas, que hablen idiomas, ¿sí? Pero más que profeticéis, más importante que aprender muchos idiomas, tal vez, en este tiempo y en la iglesia, es que empieces a enseñarle a otro la palabra, que empieces a predicar, ¿sí? Que profetices, que prediques. Porque mayor es el que predica, el que profetiza, que el que habla en lenguas o en idiomas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y fíjate cuántas veces habla de edificación. Y la llave aquí, ¿sí? De los dones es la edificación. No demostrar un superpoder, no pretender tener algún poder especial, sino la edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes, vosotros, hablando en lenguas, en otros idiomas, ¿qué les aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Pablo dice, si yo voy, no es que va, está suponiendo, supongamos que viene alguien que viene a hablar en otro idioma, ¿de qué nos va a aprovechar si no nos habla con revelación? Es decir, revelar es mostrar lo que dice allí, ¿sí? En este caso, revelar, ¿sí? O con ciencia, ¿sí? La ciencia, la explicación del tema. Ciencia sería la hermenéutica, que es una ciencia. O con profecía, traer una profecía. Ahora, tengamos en cuenta que cuando Pablo escribió esto no estaba la Biblia completa. Es decir, ¿alguien podría traer una profecía de parte de Dios? Sí. Dios le mostró algo, le habló, como le habló el apóstol Pablo, y traía una profecía. Pero una vez que se terminó de escribir la Biblia, allí en Apocalipsis capítulo 22, fin de la profecía, ya está la Biblia completa, no hay nuevas profecías, no hay otras profecías. Entonces, este texto yo no lo puedo utilizar hoy en la iglesia de hoy en día, diciendo, si vengo con profecía, porque la profecía ya está completa, la profecía está acá, el libro completo, la Biblia, los 66 libros, o con doctrina. Doctrina es enseñanza, la palabra doctrina es enseñanza. Si yo vengo con enseñanza, si no hago esto, si no traigo enseñanza, ¿de qué va a aprovechar que te venga a hablar? ¿De qué voy a hablar? La doctrina, la enseñanza. Versículo 7. Ciertamente las cosas, y este es clave este versículo ahora que les voy a leer, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ejemplo, yo tengo acá un instrumento, suponete, y empiezo a tocarlo, pero no hay distinción de voces, es decir, voces en el estudio de la música son las notas,
notas, una nota baja, una nota alta, y te das cuenta de la diferencia, ¿no? Do, re, mi, pero si fuera siempre do, do, no hay distinción de voces. Es decir, si alguien dice sé tocar la trompeta y la sopla y suena la trompeta, pero no hay notas, no hay una variedad, ¿sí? O la flauta, ¿sí? Puede producir sonidos, pero ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? No sirve de nada. Imagínate que cuando se iba a la batalla o venía un ataque, tocaban la trompeta, cuando se amanecía en el ejército, toca Diana, decía, se llamaba Diana, se llamaba el amanecer, y empezaba te das cuenta, pero si dice no hay distinción, no es lo mismo. Perdone por esta tan burda así enseñanza, pero fíjense en la diferencia, ¿no? Si un hermano o una hermana canta y no afina o no da la voz justa que tiene que dar. Por eso cuando antiguamente en las iglesias los coros, el que dirigía el coro daba la primera nota para que todo el resto del coro siguiera con la misma nota y empezara. Y esto es lo que se trata justamente la hermenéutica, enseñar correctamente lo que se dice. Versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Insistimos, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9, así también vosotros, ustedes, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cuántas personas hablan al aire, no? ¿Cuántos pastores que se dicen pastores que tienen un título en una casita, pusieron ahí en la puerta, templo evangélico, que es vergüenza para el pueblo de Dios, ¿sí? para el evangelio, y allí dijeron acá hacemos un templo evangélico y cualquier barbaridad se hacen allí y se hablan en cosas y griterío puro que no enseña nada de la palabra de Dios. Porque al hermano nuevo hay que enseñarle a depender de Dios en oración y lectura de su palabra y en congregación. Porque si el pastor no le enseña a depender de Dios y le enseña a depender de él, del pastor, el pastor se está aprovechando de esa persona. Cuando está discipulada una persona que vos hayas discipulado, es cuando esa persona está preparada para discipular también a otros. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios, no con doctrina de la iglesia, ni con filosofías humanas, ni con lo que pretende el pastor para ganar adeptos, para enriquecerse. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, este es otro versículo clave, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Sí, ninguno carece de significado. Se entienden todos. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, versículo 12, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ya lo habíamos leído el 12. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Si ore poder interpretarla. Al menos que tenga un intérprete. Hay hubo casos, pero eso fue mucho antes de que se terminara de escribir la Biblia, el canon bíblico, donde alguien iba a hablar y el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, le daba a alguien que interpretara. Pero al terminar la Biblia completa, lo que Dios quiere hoy es obediencia. El mismo principio que Dios estableció en Génesis con Adán y Eva, cuando le dijo, de todo árbol podés comer, pero del fruto que está en el huerto, el centro del huerto, del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comerás. ¿Qué pretendía Dios de Adán y Eva? Obediencia. Y Dios pretende obediencia a través de toda la Biblia, en los salmos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, obediencia. Y aún en el Nuevo Testamento lo que Dios pide acá es obediencia a la palabra de Dios, a lo que está escrito, al pensamiento de Dios que tenemos aquí en la tinta.
Por lo cual, dice el 13, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretar. Versículo 14, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pasajes que mal se interpretan, están puestos allí como ejemplo, como hipótesis. Imaginemos que yo hable, ore en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo estoy seguro y convencido que Pablo nunca habló en ninguna lengua desconocida ni oró en lengua desconocida, aunque muchos pretendan hacernos creer que es así. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, acá está con el espíritu en minúscula, es decir, con su mente, con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y obvio, por supuesto, aunque podés orar mentalmente, sin necesidad de abrir tu boca, porque es para vos, ¿sí? Esa oración personal, orás con la mente, con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, por supuesto. Lo que vas a cantar tiene que ser algo, es una alabanza a Dios, que sí tiene que ser entendida, clara, ¿sí? Y si lo escribís, legible. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, está con minúscula, ¿sí? Con tu espíritu propio, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Claro, si tu oración es simplemente mental, con el espíritu, es solamente en tu mente, voy a orar, y te pasas un segundo en silencio y les pides a los demás que te acompañen para que digan amén. ¿Cómo van a decir amén si no te escucharon? No escucharon lo que dijiste. Hace poco nos pasó en la iglesia con mi esposa, con Adriana, un domingo. Un hermano que estaba hablando, hablaba tan bajito, tenía el micrófono alejado, que terminó de orar, y claro, los que estaban cerca dijeron amén. Adriana y yo no dijimos amén porque no escuchamos lo que dijo, no sabíamos de qué estaba hablando. Bueno, versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si uno da gracias, ¿sí? En oración, con el Espíritu, quiere decir que sin voz, el otro no es edificado. Y terminamos acá, y vamos a hacerlo en dos partes, y terminamos con el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero, y anotátelo, este versículo también es importante tenerlo presente, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿no? Palabra con entendimiento para enseñar, para discipular, para compartir, para contarle al otro lo que el Señor enseña, ¿sí? Para enseñar también a otros que 10.000 palabras de lengua desconocida. Si Pablo lo está recalcando y lo enseñando, ¿por qué hay pseudos pastores que se autodenominan pastor o se proclaman pastor, que se empecinan en hacer sonidos con la lengua, que no se sabe lo que está diciendo? ¿Sí? Pretenden tener algún poder especial que en realidad no existe. Es lamentable que esto pase hoy en día. El desconocimiento de la palabra de Dios y de la Biblia es muy grande. Y sería bueno que cada hijo de Dios, que cada uno, si vos estás escuchando este audio, este video, comience ya un estudio bíblico. En YouTube ya hemos comenzado un estudio de hermenéutica, ya tenemos 2 videos sencillos, que es la introducción. Falta mucho más que pronto vamos a publicar, y podés comenzar con eso pidiéndolo o entrando allí, y con un cuaderno y un lápiz poder ir apuntando. Terminamos, mis hermanos, y que todo lo que podamos hacer, lo que usted haga, lo que vos hagas, mi hermano, mi hermana, sea para edificación. En primer lugar, para edificación de tu propia vida, ¿sí? Para crecer, para edificar tu familia en tu casa, a tus hijos, si tenés hijos, a tus hermanos, a tus padres, y en tercer lugar, para poder edificar a la iglesia. Termino con el versículo 19, una vez más. Pero en la iglesia, y podemos poner acá también, y en la familia,
Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras, que exageración, ¿no? De Pablo, no dice que hablaba 10.000 palabras, pero que 10.000 palabras en lengua desconocida. Que Dios les bendiga, mis hermanos, hasta el próximo video, donde vamos a tratar de finalizar y terminar con 1 Corintios 14. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y toda la gloria para el Señor. Gloria a ti, Padre amado, gloria a Dios. Y como siempre digo, en el nombre de Jesús.